Bien, pues ahora nos encontramos vía telefónica porque vienen de camino con Marta Armengol y con Laureano de Bat. Ellos vienen al Priorato, el jueves se presenta en el Priorato a las 8:30 de la tarde en la Plaza San Isidro el libro Colonización, Historia de los Pueblos sin Historia, que ha sido primer premio de la Caja Books en literatura de no ficción. Buenas tardes, Laureano. Hola, ¿qué tal, Eva? Encantado de saludarte. Muchas gracias, igualmente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los autores primero y después ya vamos a hablar del libro. Marta, que también está por ahí, que está por ahí con Laureano. Marta ha nacido en la Cartuja de Monegros, es escritora y profesora y con varios libros publicados como Los Días Blancos, Esas Montañas Azules, y ha participado en varias antologías. Y Laureano de Bat es argentino y es periodista cultural y escritor, también con varias obras publicadas como Inconclusa y Casa de Nadie. También ha participado en antologías y escrito artículos. ¿Estoy en lo cierto, Laureano? ¿Laureano? Sí, hola, Eva. Hola. Sí. Bueno, os he presentado un poquito. Y ahora pues vienen a presentarnos el libro Colonización, Historia de los Pueblos sin Historia, que, como ya he dicho, se presenta este jueves 4 de julio a las 8:30 de la tarde en la Plaza San Isidro de El Priorato, porque trata de eso, de los pueblos que se construyeron sobre, ahora ellos nos hablarán sobre la época, no sé si fueron los años 40, 50 o así, sí. Empezaron a construirse estos pueblos de colonizadores. Sí, exacto, sí. Sí, exacto, sí, bueno, yo soy argentino, Marta es nacida en un pueblo de colonización de los Monegros, en la zona de Aragón, nieta de colonos, y estuvimos durante 4 años viajando alrededor de los de 100 de los casi 300 pueblos que hay alrededor de España, sí. Y uno de ellos fue el Priorato, ¿no? Entonces, ahora esta gira que estamos haciendo, vamos a ir a algunos pueblos de Extremadura y otros de Andalucía, sí. Es volver a los pueblos en los que estuvimos reporteando y trabajando para el libro, ¿no? Así que nos hace mucha ilusión, y también que sea en el Priorato porque es un pueblo que nos encantó cuando lo visitamos, entonces así que estamos con muchas ganas de volver. Laureano, ¿por qué surge este proyecto? Bueno, yo la conocí a Marta en Barcelona hace unos 5 o 6 años. Sí. Y ella cuando la conocí, de casualidad, bueno, coincidimos en una cena. Ella me dijo que su pueblo estaba por cumplir 50 años. Y claro, yo vengo de Latinoamérica y yo creo que, claro, casi todos los pueblos nuestros, digamos, de Argentina, cualquier país de Latinoamérica, suelen ser más jóvenes que los pueblos europeos. Claro. Entonces yo no sabía, entonces me dice, ¿cómo? Y empezamos a hablar y me dice que ella es de un pueblo de colonización. Y yo hacía 7, 8 años que vivía en Barcelona y nunca había escuchado hablar de los pueblos de colonización. Y me parecía extraño porque es un fenómeno bastante reciente de la historia española, bastante extendido. Y me pareció raro. Pero entonces, bueno, seguimos hablando, seguí preguntándole cosas sobre el tema. Sí. Y después me di cuenta que no era raro que no supiera, porque muchos amigos y muchas amigas españolas y españoles tampoco sabían lo que eran los pueblos de colonización. Y ahí nos dimos cuenta que era algo de lo que no se hablaba, o de lo que no se había escrito demasiado. Entonces, nosotros, bueno, somos escritores los dos, y empezamos a investigar, a ver qué se había escrito y todo, y dijimos, bueno, vamos a hacer un libro que no había todavía en España, que era un libro que recogiera el fenómeno a nivel nacional, que recogiera los testimonios de colonos originarios y de todas las generaciones de colonos hasta hoy, y que abarcara un amplio espectro, digamos, de todas las regiones donde se hicieron estos pueblos. Un poco esa fue el germen y el origen del libro. Es cierto, Laureano, que cierto sector de la población, sobre todo de la juventud, no conoce la historia de estos pueblos, que son muy jóvenes estos pueblos. Exacto, sí, eso me llama la atención porque, claro, es algo reciente en la historia de España, no es que pasó hace 300, 400 años, pasó hace 50, 60, poco. Sí. Y después la gran mayoría de los pueblos siguen habitados, siguen con vida, incluso muchos han crecido. No es que estamos hablando de una zona de España que se ha despoblado y que ya no existe, no, al contrario, están vivos y están vigentes. Pero bueno, suponemos que es un fenómeno muy complejo, muy delicado en algunos casos, entonces también esas pueden ser las causas por las que no se ha abordado el fenómeno. Aún en los últimos años, que ha sido la España rural, digamos, ha sido un
un territorio que se ha empezado a explorar en la literatura, en la sociología, en la política también, ¿no? También incluso en ese auge, digamos, de la España rural, los pueblos de colonización también han quedado excluidos, ¿no? Y eso es bastante extraño. Sí. Bueno, pues vamos ahora con Marta. Hola. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Marta, ¿cuántos pueblos se llegaron a hacer en esos años? Y indícanos más o menos los años en que se levantaron esos pueblos. Pues entre 1948, que yo creo que es la inauguración del primero de los pueblos, que es el Torno, y los últimos pueblos que se inauguraron, que fueron en los años 70, aunque se construyeron antes, pero hasta el año 75 estuvieron poniéndose en marcha, hasta el año 75 no lo sé, pero a principios de los 70 todavía se pusieron en marcha pueblos. Durante todas esas décadas de la dictadura se construyeron alrededor de 300 pueblos. No se puede asegurar la cifra porque hubo proyectos de pueblos que no se llegaron a construir, que estuvieron proyectados y se quedaron en un cajón, cuando el proyecto de poblar la España rural, que por otro lado no migraba a las ciudades, se veía ya inviable durante los años 60, y luego otros pueblos que se construyeron y que como ocurrió, ¿no? Un pueblo en la provincia de Zaragoza, que es Puilatos, que se construyó y por un fallo en los cimientos, en la cimentación, en el lugar, había una sima bajo el pueblo, se vio obligado a que se dinamitase y se destruyese. Entonces las cifras se mueven en torno a los 300 pueblos. Marta, ¿tenían algún terreno específico donde construían? Sí, una de las similitudes, ¿no?, que hemos encontrado en los viajes y que yo he encontrado con mi propio pueblo, es que por lo general los pueblos se construyen en tierras desérticas, y esas tierras suelen ser tierras muy arcillosas, muy porosas, y por tanto tierras que se han hecho fértiles a lo largo de los años con la llegada del agua dulce, pero que cuando eran secanos eran tierras muy, pues eso, terrenos baldíos, ¿no? Nosotros es un poco el plan, ¿no?, del llevar el agua hasta las tierras baldías para hacerlas fértiles. ¿Qué motivo había para hacer estos pueblos, para construirlos? Bueno, yo creo que yo siempre me gusta decir que España no lucha todavía hoy contra la desertificación, contra la sequía, y en el caso de los pueblos de colonización provienen, ¿no?, durante todo el siglo XX. Joaquín Costa es el primero, ¿no?, el primer político que empieza a hablar de que es necesario almacenar el agua, llevarlo hasta los terrenos baldíos, crear nuevos propietarios, crear una figura del propietario obrero, ¿no?, que explote las tierras para conseguir una sociedad más igualitaria. Todo eso lo van heredando los diferentes gobiernos del siglo XX. Y aunque la República en la reforma agraria intenta ya empezar con este modelo, o sea, su paso por la política es tan breve que evidentemente quien lo pone en marcha es el gobierno de la dictadura franquista, que sustituye el Instituto Nacional de Colonización, sustituye, ¿no?, a los movimientos que el IRA estaba haciendo, el Instituto de Reforma Agraria de la República estaba haciendo en torno a este tema. ¿Y en qué benefició la construcción de estos pueblos para el país? ¿Eran necesarios construirlos? Pues, a ver, necesarios si tú te vuelves fértiles unas tierras y las parcelas y necesitas que esas tierras se trabajen, es necesario movilizar gente. Sí. Y a la gente que movilizas necesita, ¿no?, un lugar para vivir. Entonces los pueblos iban ligados. De hecho, los primeros pueblos, los pueblos que se crean durante la posguerra, la gente desplazada ni siquiera tiene un pueblo donde vivir. Se les hace unos barracones y es antes la explotación de la tierra que el pueblo en sí. Luego conforme, ¿no?, hay muchas diferencias en la colonización entre los colonos de los años 50 con los de los años 60, porque las circunstancias cambian. España cambia, las circunstancias evidentemente también. Pero necesarios fueron porque había que asentar esa población y arraigarla al lugar donde tenía que explotar la tierra. Si tú no le dabas un lugar donde vivir, la gente no se iba a quedar, con lo cual esas tierras no se iban a poner en marcha, que al final era el objetivo político, claro, que tenía el franquismo. Claro. Bueno, vamos ahora con Laureano. Vale, te lo paso. Vale.
Hola, Eva. Hola. Laureano, en cuanto a las tradiciones culturales que yo me imagino que cada familia, dependiendo de dónde vinieran, que eso también es algo curioso, de dónde venían y si traían sus tradiciones culturales y si las implantaron allí donde se asentaron. Cuéntanos sobre eso. Sí, eso es fascinante porque fueron grandes experimentos, ¿no?, inéditos. Sí. Se juntaban familias de muchas procedencias, entonces tenían que definir, claro, como las cosas que tiene cualquier pueblo, ¿no? La tradición, qué fiesta celebramos, qué santo, qué fiesta, bueno, hay que inventarse las tradiciones. Claro. De hecho, las tradiciones como tal siempre son una invención del ser humano, pero como funcionan como si fueran algo divino, ¿no? Como si algo hubiera existido siempre. Como que, o sea, nosotros las concebimos las tradiciones como que es algo que no inventamos nosotros, pero sí lo inventamos. Y en los pueblos de colonización es algo evidente, claro, tuvieron que inventarse las tradiciones y funcionar como pueblo como tal. No existe un pueblo sin tradiciones. Y en muchos casos se celebraba el patrón, eran diferentes los casos. En los pueblos en los que había gente de muchos pueblos diferentes y era difícil ponerse de acuerdo, solía decidirse San Isidro, que era el patrono de los campesinos y del campo, y ahí era como que unificaban a través de ese santo. Pero a veces había casos de pueblos que venían familias procedentes de un pueblo de dos, era más homogéneo, entonces ahí era más fácil ponerse de acuerdo con el santo que traían de su pueblo viejo, ¿entiendes? Sí. Entonces era un poco eso. Y después nosotros en el libro analizamos este aspecto a través de una tesis que encontramos de una chica que investiga el tema de la cocina, cómo se da la fusión a nivel culinario, cómo se da esa mezcla, porque cada uno venía con sus recetas, cada familia venía con sus recetas, y había un espacio de intercambio que era en el horno, había un horno comunitario donde las mujeres sobre todo asaban el pan y asaban sus pasteles y todo, donde se intercambiaban sus recetas. Yo vengo de este lugar, nosotros hacemos, no sé, el cocido así o tal plato así, y ahí empezaba a haber intercambio. Pero el intercambio real, la fusión real se da cuando empiezan a tener a los hijos de estos colonos, se casan y empiezan a convivir en una misma casa. Se da una unidad familiar nueva que son de los hijos de colonos que se casan, y ahí es donde se da esa fusión. Entonces, claro, cada uno venía con sus tradiciones de sus pueblos, pero a medida que van pasando las generaciones se va como mezclando todo. De hecho, en el caso de Marta, que es nieta de colonos, sí, puede ser que sea de la primera generación con algo parecido a una identidad colona o a una ausencia de esa nostalgia del pueblo perdido, el pueblo que se abandonó, el pueblo que dejamos para venir al nuevo, ¿no? Laureano, ¿encontraste alguna curiosidad aquí en el Priorato? Uy, en el Priorato estuvimos... lo que nos llamó la atención es todo su diseño de ladrillo a la vista, ¿no? Ladrillo visto, que decimos en Argentina. Sí, sí. Acá creo que es ladrillo a la vista, ¿no? Se dice... Ladrillo visto también, por lo menos por aquí se dice así también. Vale, ladrillo visto, bueno, igual que en Argentina. Bueno, eso nos pareció fascinante, porque nos pareció un pueblo, nos pareció también un pueblo bastante grande, comparados a los que hay, por ejemplo, en el norte, que suelen ser más pequeños. Sí. Y nos gustó mucho la arquitectura esa de ladrillos a la vista con galerías y todo. Nos pareció bastante interesante eso del Priorato. Bueno, ellos tienen allí una comunidad bastante, bueno, muy bien asentada ya, tienen ya sus tradiciones propias también, y bueno, ya se podría decir que es un pueblo ya bien asentado. Se ha consolidado. Sí, exacto, se ha consolidado, sí, totalmente. Ya. Laureano, algo curioso también eran los nombres de las calles que se le ponían a esos pueblos. Que claro, como se construyó en época de la dictadura, se ponían nombres a las calles, pues de... o sea, o Primo de Rivera, exactamente, o Generalísimo, gente afín al régimen. Exacto. Sí, queda poco de eso, de hecho, ahora muchos se han cambiado, sobre todo las plazas. Muchas plazas eran las plazas de Generalísimo y ahora son o Plaza de la Libertad o Plaza de la República, se les ha cambiado el nombre. Sí. ¿Ese cómo se lo ha tomado? Plaza España, perdón. ¿Cómo se lo ha tomado eso los vecinos? Bueno, nosotros en el libro analizamos, de hecho visitamos los 4 pueblos que todavía tienen el nombre franquista, que son Villafranco del Guadalhorce en Málaga, Villafranco del Guadiana en Badajoz, Alberche del Caudillo en Toledo
y Llanos del Caudillo en Ciudad Real. Son esos 4 que todavía tienen el nombre franquista, que por la ley de memoria democrática deberían quitarlo. Claro. Y hablamos con la gente, que nos digan su opinión y todo. En nuestro libro son importantes los testimonios. Sí, claro. De todos los puntos de vista y todo, nos gusta pensar el libro como un espacio de debate también para el fenómeno, ¿no? Y claro, ahí la gente nos decía que había de todo, había gente que estaba a favor, no había gente que estaba en contra y que había que respetar la ley de memoria democrática, pero bueno, eso sigue vigente todavía. Y hay también una idea, una cierta nostalgia, a veces la nostalgia, viste, que nos engaña, nos hace tergiversar los recuerdos. A todos nos pasa, es algo humano, nadie está exento de eso. Y había mucha gente, muchos colonos que decían que no, esto Franco nos dio, Franco nos no sé qué, y claro, en realidad no les dio nada, todos lo tuvieron que pagar. Claro. Cada trozo de parcela, cada centímetro de parcela, la casa, todo lo tuvieron que pagar a plazos, digamos, durante muchos años. Sí tuvieron la oportunidad, eso sí es innegable, pero no fue ningún regalo. No fue ningún regalo. Entonces, muchas veces se recuerda como es con un regalo cuando no lo fue. Y de hecho los pueblos de colonización, si existen ahora mismo, si están vigentes y siguen produciendo, es gracias al trabajo de la gente. Claro. Al trabajo a destajo, de un esfuerzo descomunal por hacer productivas tierras que no lo eran, ¿no? Claro. Eso es importante remarcarlo. Sí, siguen en pie es por eso, por el trabajo de los colonos. ¿Se han abandonado algunos pueblos? Sí, algunos sí. Hemos visto de todo. Hay algunos que están... ahora nos enteramos ahora que había Pajares de la Ribera, por ejemplo, que es un pueblo que estaba prácticamente casi abandonado cuando fuimos nosotros hace 3 años. Ahora vimos que ahora lo han recuperado, han puesto un museo en la iglesia que estaba cerrada, entonces se ha como repoblado un poco y nos dio mucha alegría porque nos acabamos de enterar, viste que claro, algunos pueblos que visitamos hace 2 o 3 años han cambiado, en este tiempo siguen viviendo y van teniendo su propio proceso, pero sí vimos algunos, bueno, Marta te mencionaba el caso de Puilato, que lo tuvieron que desalojar por este error de cálculo de la construcción. Algunos estaban sí deshabitados, pero otros también han crecido mucho también. O sea, generalmente los pueblos que están cerca de ciudades grandes han crecido mucho. Y hemos notado una diferencia bastante grande entre los pueblos del sur, los pueblos andaluces y los pueblos, por ejemplo, de Aragón, que son mucho más grandes los pueblos andaluces. Tienen más población, son más numerosos que los que puede haber en Aragón, en el caso de la colonización. Ahí sí notamos una diferencia bastante grande. Bueno, vamos ahora con Marta, ya vamos terminando la entrevista y vamos a terminar, bueno, preguntándole a Marta. Marta, dime. ¿Conoce la juventud la historia de estos pueblos? La juventud, claro, está tan amplio el espectro de la juventud. Claro. Yo creo que mi generación, que pues la generación de los 80, que todavía la historia estaba muy reciente y que nuestros padres y nuestros abuelos seguían hablando de sus lugares de destino un poquito más, somos conocedores, ¿no? Hemos ido conociendo en nuestro día a día el origen de nuestro pueblo, la procedencia de nuestras familias, pero con el paso del tiempo la historia se va difuminando, ¿no? Claro. Y se va un poco borrando. Sí. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos han dicho, ¿no?, alcaldes o personas que hemos entrevistado es que sería necesario que en los colegios se les dedicara, aunque fuera, ¿no?, una semana, un día al año, para hablar qué es, ¿no?, de qué es un pueblo de colonización, cuál es la procedencia del pueblo, por qué tu pueblo es así, por qué tiene estas calles tan rectas, por qué tiene estas casas tan iguales, ¿no? Y entonces hablar de esa parte de la historia para que no se pierda. Porque como todo, ¿no?, si todo lo que no se habla, no todo lo que lo dejamos, al final se olvida. Entonces yo creo que los pueblos de colonización no deberían olvidar, ¿no?, este legado por 2 motivos. Por la importancia, ¿no?, de la procedencia del pueblo, pero también por la importancia en la actualidad de nuestro presente, ¿no?, los orígenes políticos de estos lugares, ¿no? Claro. Por al final son una consecuencia política. Sí. Una última pregunta, Marta. ¿Venían personas de toda España a colonizar o eran de una zona cercana? En una primera instancia, los pueblos se construían en lugares donde había una tasa de paro muy alta, y se intentaba llevar a esas personas no desempleadas hasta los pueblos de colonización, como para revitalizar la zona.
Sí. El fenómeno fue tan extenso que esto está recogido, ¿no?, en algunos testimonios que luego se buscaban, ¿no?, en otros pueblos donde había también tasas de paro y gente que trabajaba de jornalero. Se buscaba gente para ir a trabajar al pueblo de colonización y desde la iglesia o desde un abogado se ofrecía la opción y la gente se apuntaba, ¿no? Y esperaban a que hubiera un sorteo. Eso hizo que en algunos lugares llegaran personas de muchas procedencias. En otros, pues si hubo un pantano que inundó el pueblo viejo y todos fueron movidos al pueblo, ¿no?, pues la pertenencia es más homogénea. O sea que el proceso de selección era apuntarse, ¿no? Y para a ver si era seleccionado. Exacto. Claro, el proceso de selección era o bien que te quedabas sin pueblo porque te expropiaban porque iban a construir un pantano, con lo cual te daban a elegir entre pueblo de colonización o nada, un pantano, o como ocurrió en la base de Rota, que donde hicieron la base, ¿no?, y había gente viviendo y les dijeron, bueno, pues todos a Nueva Jarilla, sí. y los desplazaron, al que quiso ir, y el que no, pues se quedó en Rota como pudo, o si aquellas personas que estaban interesados en tener acceso a la explotación de la tierra, si cumplían los requisitos que el régimen imponía, no tener estar, como dice uno de los colonos, estaban a Dios con el movimiento y con la justicia, ¿no? Si cumplían todos esos requisitos, pues tenían que esperar a que se les otorgara una parcela y una vivienda. Una vivienda. Bueno, Marta, pues estáis de gira, ¿no? Ahora. Sí, estamos de gira, arrancaremos mañana en Peñaflor, será la primera presentación, y el jueves estaremos en el Priorato, y luego ya el viernes en Maribáñez. Luego ya nos iremos para la provincia de Badajoz, y estamos muy contentos porque es como venir a buscar nuestros pasos, ¿no?, pero ya para compartir el libro, que ha sido también gracias a estas personas que nos recibieron en el primer viaje y que nos dieron sus testimonios y que nosotros hemos podido plasmarlos en estas historias para los pueblos sin historia. Y Marta, para poder sacar este libro adelante, habéis tenido que viajar por toda España. Sí, nosotros en el año 2021, sí. Como yo soy profesora, cuando cogimos vacaciones y nos pusimos la vacuna, estábamos en plena pandemia, sí. Arrancamos un viaje de 3-4 semanas por Extremadura. Sabes que tiene 60 y tantos pueblos, son 62, 63. Arrancamos por Extremadura, llegamos hasta la provincia de Sevilla, Toledo. Al verano siguiente repetimos la operación, en Semana Santa, en puentes, siempre intentando llegar al mayor número de lugares para recoger el mayor número de testimonios y que el libro fuera un libro coral que hablase de los pueblos de colonización en conjunto. Y completo, claro, lo más completo posible. Evidentemente. Bueno, pues enhorabuena, Marta y Laureano. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, y os esperamos el jueves en el Priorato, en cualquiera de estas citas que tenemos por vuestra tierra. Muchísimas gracias.